Traten de comprenderlo, por favor, no somos nosotros los que amenazamos. ¿Acaso fuimos a las fronteras de Estados Unidos, o a las fronteras de Reino Unido? Ellos vinieron a nosotros. Las dos caras de la moneda. El día en que el oso le mostró al mundo que si hubieran escuchado su inapelable palabra, nada de esto hubiera pasado en Ucrania. ¿Cómo se sentirían los estadounidenses si pusiéramos nuestros misiles en la frontera entre Canadá y Estados Unidos? ¿O si los pusiéramos en la frontera entre México y Estados Unidos? Desde el punto de vista geopolítico del mundo occidental, es válido y totalmente razonable que Estados Unidos se oponga a la instalación de armamento enemigo cerca de su territorio, como ya lo hizo hace 60 años, y lo hace actualmente, pero es despreciable y totalmente descabellado cuando Rusia está tratando de hacer lo mismo, para precautelar su seguridad y soberanía. Dijeron que habrían garantías para todos, según una serie de acuerdos internacionales, pero la seguridad para todos no existe. Dijeron que no iban a expandirse, pero sí se están expandiendo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 oleadas de expansión de la OTAN. ¿Qué es lo que no entienden? Creo que todo está claro. Queremos garantizar nuestra seguridad. Analistas dicen que un claro ejemplo de la hipocresía de Estados Unidos es cuando el canciller ruso dijo que no se quitaría la posibilidad de poner nuestras bases militares en Venezuela y Cuba, pero ahí Estados Unidos saltó y se rasgó el alma, amenazando y sancionando a Rusia. En los años 90, nos dijeron que no avanzarían ni un centímetro hacia el este. ¿Y qué creen? Nos engañaron, simplemente nos engañaron. 5 oleadas de expansión de la OTAN. Estados Unidos tiene bases militares repartidas por todo el mundo. Según el informe del Conflict Management, habría 173.000 tropas norteamericanas en todo el mundo, desplegadas en unas 254 bases e instalaciones militares. Dentro de ese número de bases, Estados Unidos tiene bases militares instaladas en los países miembros de la OTAN, que están cerca de Rusia, y para el tío Sam, Rusia debería quedarse callada. Y ahora dicen que Ucrania también estará en la OTAN, así que allí también habrá sistemas, o si no es en la OTAN, lo habrá sobre una base bilateral, habrán bases y sistemas de armas de ataque. De eso se trata. Y ellos exigen algún tipo de seguridad. Deben darnos ustedes las garantías, sí, ustedes. Y ahora. La pregunta que más se repite desde que comenzó la invasión de Ucrania es ¿por qué? Antes de enviar a su ejército, Vladimir Putin justificó su decisión en un discurso que giraba en torno a un argumento central: la expansión de la OTAN. Putin asegura que la extensión de la Alianza Atlántica cada vez más cerca de las fronteras de Rusia implica la ruptura de un conjunto de compromisos adquiridos por los líderes occidentales al final de la Guerra Fría. Ni siquiera los expertos se ponen de acuerdo sobre si esto no es cierto. I think that's false. It's really sort of a pretense. Pero entonces, ¿se prometió algo? ¿Y por qué es un punto tan crucial para Rusia? Después de la Segunda Guerra Mundial surgieron dos esferas de influencia en Europa, cada una con su alianza militar. La OTAN en el oeste y los países que pronto formarían parte del Pacto de Varsovia en el este. Esto creó una clara línea roja entre dos bloques, la llamada cortina de hierro. Sus esferas de influencia estaban claramente definidas y durante muchos años la OTAN creció lentamente hasta que en 1990 esa cortina comenzó a desmoronarse precisamente aquí, en Alemania. Joshua
Joshua Shifrinson ha realizado una amplia investigación sobre la política exterior estadounidense y soviética. Including this great question of what or was not promised in 1990. En ese momento Alemania aceleraba hacia la reunificación, un paso histórico que aún despertaba ciertos recelos. The U.S. did not want to see a reunified Germany, either in the Soviet camp or neutral. And the concern with neutrality was that a neutral Germany might one day run amok. Pero la Unión Soviética y su presidente Mikhail Gorbachev sí querían una Alemania neutral. La República Federal había entrado en la OTAN en 1955 y esa pertenencia a la Alianza Atlántica se convirtió entonces en el principal escollo para que Gorbachev aceptase la unificación. El plan de Washington era que la nueva Alemania unificada se incorporase directamente a la OTAN, pero tenía que convencer a los soviéticos. Y así llegamos a las famosas garantías sobre la expansión de la OTAN hacia el este. In February of 1990, in a series of meetings, U.S. and West German leaders very openly said that if the Soviet leadership consented to German reunification and reunified Germany remaining in NATO, then NATO would not expand 1 inch to the east. Los registros de esas conversaciones han sido desclasificados y muestran el mensaje que recibieron los políticos soviéticos de los líderes occidentales. Del canciller alemán, Helmut Kohl, del secretario general de la OTAN, Manfred Werner, y por último, las famosas palabras del secretario de Estado estadounidense, James Baker. Entonces, ¿qué ocurrió exactamente después de la reunificación de Alemania? En 1999 la República Checa, Hungría y Polonia entraron en la OTAN. En 2004 fueron los estados bálticos y otros 4 países y finalmente 4 más desde 2009. A Georgia y Ucrania se les prometió la adhesión en 2008, pero aún no son miembros. Sobre el mapa parece que se justifican los agravios de Putin, pero la historia y un hecho en concreto justifican para muchos otra interpretación. Es muy importante que entendamos cuál es la historia que une y que separa también estos dos bloques para saber qué es lo que está sucediendo hoy en día. Es por eso que vamos a empezar remontándonos al origen de la OTAN. Fue en 1949 que se creó esta alianza y se creó para agrupar a los países que consideraban la Unión Soviética una amenaza en plena Guerra Fría y poder ayudarse a defenderse los unos a los otros. Empezaron siendo 12 países y luego se fue ampliando en Europa, especialmente a finales de los 90 y a partir de los 2000, con los países que eran antiguos países de la influencia de la órbita de la Unión Soviética. Posteriormente, los últimos que se han agregado han sido Albania, Montenegro y la República de Macedonia del Norte. Pero cabe preguntarse actualmente, en un mundo después de la Guerra Fría, ¿qué tienen en común estos países, ¿no? ¿De quién se está defendiendo? ¿Qué agrupa a estos países y a sus intereses? Pues según la misma OTAN, el objetivo es garantizar la seguridad y la libertad de sus integrantes. Y entonces con toda esa expansión de la OTAN, ¿qué relaciones ha sostenido con Rusia? Pues como bien decías, han sido relaciones que han ido variando a lo largo del tiempo. Empezó con bastante buen pie, hubo inicialmente una buena relación, también porque Rusia todavía estaba debilitada después de la disolución de la Unión Soviética, y de hecho es muy importante recordar que en 1997 se firmó un tratado, una acta que iba como a regular de una manera verbal, no es ningún tratado vinculante, las dos potencias, los dos bloques, y establecía una serie de normas. Pero a medida que fue pasando el tiempo, lo que sucedió fue que este intercambio fue tomando otros
tonos. Y un gran ejemplo de esto, un punto de inflexión, fue un discurso de Putin en febrero de 2017 en la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde Putin básicamente lo que hizo fue criticar de manera abierta y muy clara la expansión de la OTAN y la expansión pues de su seguridad alrededor de Europa. Dijo que estaba desestabilizando la confianza mutua y preguntaba también, ¿no?, por qué se estaban uniendo estos países y a quién iba dirigido.